Hola, estamos en la semana número 2 del día lunes del estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 2, los versos del 23 al 25. También estaremos en el libro de Juan en el capítulo 3, los versos del 1 al 21. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 3, los versos 16 y 17. Vayamos a nuestras citas y dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Palabras claves: amó Dios al mundo, que en él cree, vida eterna, salvo por él. Ha dado a su Hijo unigénito. Condenar. En el verso 23 nos informa que había pasado un tiempo cuando estuvieron en Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Muchos comenzaron a creer en él. ¿Por qué creyeron? Esto fue debido a las señales milagrosas. Esto quiere decir que creyeron por lo que él hacía. La Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El verso 24 nos informa que Jesús no confiaba en ellos. Y recordemos, Dios todo lo sabe.
Él todo lo ve, hasta el más oculto sentimiento. No hay nada que se escape de Él. Así que Jesús veía sus corazones. Él sabía lo que pensaban. Jesús quería que tuvieran la certeza de eso que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el verso 25 confirmamos que Él no necesitaba que le dijeran cómo era la persona, ya que Él ya lo sabía. Él conocía sus pensamientos. En el capítulo número 3 observamos a Nicodemo. Él no era cualquier persona. En aquel tiempo en la sociedad era un líder religioso. Él pertenecía a los fariseos. Era un distinguido maestro de las Escrituras. En los versos del 1 al 15 observamos la conversación de Jesús con Nicodemo. Observamos que era un principal entre los judíos. Observamos que él vino a Jesús y vino de noche, afirmando que Jesús había venido de Dios como maestro. Recordemos que Nicodemo conocía bien la ley y no estaba culpando o estaba acusando a Jesús. No nos informa si fue él por su cuenta o si era la voz de los fariseos y escribas. Observamos que lo que Jesús hacía, nadie podía hacer esas señales si Dios no estaba con él. En el verso del 3 al 8 observamos que Jesús lo invita a que naciera de nuevo. La Biblia dice que Dios es espíritu y quien lo adora debe hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. No busca las cosas de la tierra, ya que las cosas de la tierra son temporales, aquí se quedan. Así como las hierbas, así como las flores, tienen un tiempo y desaparecen, pero las cosas que son del espíritu, las cosas que son de Dios, permanecen para siempre. Él hablaba al espíritu, a diferencia de Nicodemo. Él le respondía con la carne. No podía comprender qué le decía Jesús. La semana pasada estuvimos estudiando cómo Juan el Bautista les estaba llamando al arrepentimiento. Estaba haciendo esta exhortación directa al espíritu de la persona. Y esta persona que se supiera que había cometido un error, se arrepentía y venía a bautizarse. En su mente de Nicodemo, en su mente no renovada, se preguntaba cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre. Pero Jesús quería que viera con su espíritu. En los versos del 9 al 12 es increíble la observación de Jesús. De lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Jesús les hablaba de la palabra, y Nicodemo debía de saber, ya que era un estudioso de ella, lo que Jesús estaba diciendo. Porque el Antiguo Testamento también habla de Jesús y que Jesús vendría y que Él vendría para darles una vida eterna. En el verso número 11 dice que Jesús le habla a Nicodemo. Le dice: si te estoy hablando de cosas que se suponía que Nicodemo debía de saber. También observamos que si Nicodemo no veía con su mente transformada, no podía entender lo que Jesús le estaba hablando, a lo que le estaba exhortando. En el verso número del 13 al 15 observamos que Jesús hablaba de lo que conocía, pero también daba testimonio de quién era Él y desde cuándo Él estaba, desde el principio. En el verso 14 Jesús habla, más bien profetiza, de lo que sería de Él y de cuál es el plan de Dios.
solo requería tener fe, así como cuando Moisés, por instrucción de Dios, hizo una serpiente y la puso en una asta. Las personas que eran mordidas por las serpientes tenían que mirar la serpiente en la asta para que fueran sanadas. Y esto se requería de mucha fe. Aunque después esta serpiente en la asta fue destruida, las personas que fueron mordidas por las serpientes requerían de tener mucha fe. Y esto es lo que Jesús estaba pidiendo, que tuvieras fe en lo que Él estaba diciendo. ¿Y quién era Él? Porque Él no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Al observar a esta víbora en la asta, nos recuerda esa representación del pecado que se dio al crucificar a Jesús en la cruz. Y cómo Jesús se dio por todos los pecadores del mundo para darnos vida eterna. En el verso 16 y 17 observamos que desde el principio Dios proveyó la solución para toda la humanidad. Dios amaba al mundo. Somos creación suya, creados a la imagen y semejanza de Él. Y lo hizo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna a su lado. Aun cuando los judíos sabían que Dios era el Dios de Israel, este Dios que era de ellos y de nadie más, Dios pensó en toda la humanidad. En el verso número 17 aclara que este plan eterno para toda la humanidad, y observamos a este Dios que no envió al mundo a cualquier persona, envió a su Hijo para que el mundo no se perdiera. Jesús era el Hijo único de Dios y había un propósito en esto de que viniera desde el principio. Así que Dios dio a su Hijo unigénito. Dar es como cuando tú haces un pacto o pagas algo por algo, como cuando tú lo ofreces para dar una solución. Y esto es lo que Dios hizo. Enseguida observamos que al ofrecer a su Hijo había una condición para que los que creyeran en Él. Se necesita creer en Él, se necesita también tener fe. Dios daba la solución al mundo al dar a su Hijo, pero el mundo necesitaba creer en Él. Tener esta convicción de pecado, tener esta convicción de lo que no se ve, para que no se pierda, para que el sacrificio en la cruz fuera en cada corazón y pudiéramos recibir la vida eterna a su lado. Hoy el estudio me hace reflexionar que cuando Jesús fue a Jerusalén, ¿por qué creyeron en Él? ¿Por lo que hizo? ¿Por lo que hace? ¿O por lo que es? Reflexiono en Jesús, en que todo lo sabe, en que no hay nada que se esconda de Él. Es quien nos entiende, quien sabe todo y cómo nos sentimos, quien nos rescató, quien nos redimió. Reflexiono en este sacrificio en la cruz. ¿Estamos valorándolo? ¿Le hemos recibido en nuestro corazón? Oremos. Amado Padre eterno, gracias porque tú conoces nuestro interior. Gracias porque conoces todo de nosotros. Gracias porque tú sabías cuánto te necesitábamos. Cuánto necesitábamos de Cristo Jesús. Cuánto necesitábamos nacer de nuevo. Cuánto necesitábamos que fuera nuestro Rey y nuestro Señor de nuestras vidas. Gracias por ese sacrificio en la cruz, que trajo salvación a la humanidad.
Ayúdanos, Padre, a valorarte más y compartir este mensaje a otros que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro devocional de ADG por Gretel Elías Ruiz. Su firma dice: como barro en sus preciosas manos. Desde Guatemala. El verso de Juan 3:16 es uno de los versos más citados y conocidos de la Biblia, ya que su contenido presenta el mensaje del Evangelio. Aquí se resume la palabra de Dios, que habla del gran amor, regalo y salvación del Padre. Juan escribe sobre uno de los atributos divinos, su amor para con el mundo, un amor no solo para la humanidad, sino para todos aquellos que viven en rebeldía en contra de Él. Su propósito al escribir esta porción era mostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, quien al mismo tiempo es totalmente Dios. Escrita para los nuevos creyentes y a quienes le buscan para conocer que Jesús nos ofrece vida eterna, invitándonos a empezar a vivir en una relación personal que se extiende al dejar de existir acá en la tierra. Aunque para nosotros el amor del Padre es incomprensible, nunca entenderemos cómo desea salvar a una humanidad rebelde, porque es un amor que supera el obstáculo del pecado, cuyo final es la muerte. Mientras que su amor nos construye y nos da vida eterna, un amor tan inmenso en el que ha provisto un camino para salvarnos, que es Jesucristo. Un claro ejemplo de cuando el amor es grande, uno tiende a dar lo mejor. Nos dio a su Hijo como regalo. Cuando creemos en Jesús, su vida, su palabra, su muerte y resurrección, avivamos esta fe que requiere confianza de nuestra parte. Estamos reconociendo la salvación de nuestra condición pecadora mediante este sacrificio. Sin embargo, no se trata de una fe cualquiera, sino de una fe que salva, nos transforma, nos lleva a un cambio de vida, de carácter, de mentalidad hacia el pecado. Este pasaje nos enseña algo más de lo que el Padre hace por nosotros acerca de la salvación. Juan nos dice que esta manera de vivir solo se encuentra en Jesucristo. De lo contrario, tendríamos muerte y condenación. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. En esta nueva vida encontramos plenitud y gozo en esa comunión con el Creador. Jesús nos invita a confiar por completo en su palabra. Cuando lo hacemos, nuestra mente está abierta para entender el mensaje de Dios y llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Señor, nunca dejaremos de agradecer tu amor tan grande e inmenso. Gracias porque nos extiendes cada día tu misericordia y por tu Hijo Jesucristo, por quien hoy somos salvos y redimidos por su preciosa sangre. Amén.